Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, límites permisibles aplicables a los riesgos físicos, teoría del control. Quiero invitar a nuestro experto, Jorge Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido el día de hoy. Tina, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Y cómo está? Jenny, perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo me les ha ido? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz. Soy ingeniero químico de Sí, profesión, señor. especialista en salud ocupacional. Actualmente lidero una empresa de higiene ocupacional y soy docente de varias universidades en este ramo y por medio de Positiva ARL, la cual amablemente en su programa de Travesía 2021 aborda los riesgos físicos, pues venimos a este segundo paso, el cual toca los temas tan importantes como los conceptos de los valores límites permisibles que se deben aplicar adecuadamente en los peligros físicos. A su vez también puede tomar la teoría del control, porque es importante ver que dentro de la gestión
de los peligros higiénicos, como son los peligros físicos, cómo debemos tener un nivel de decisión. Espero que en este breve espacio que tendremos, donde desarrollaremos estos temas, sea de agrado para todos ustedes. Voy a empezar, cualquier pues inquietud al final con mucho gusto será resuelta. Discúlpeme un segundo. Vamos, Laura, vamos adelantando el tema. Entonces, debemos partir que los peligros físicos hacen parte de la higiene industrial, o la gestión en higiene industrial. Rápidamente voy a retomar los conceptos que se tuvieron en la primera sesión de charla, donde identificamos que la higiene ocupacional sería una disciplina encargada de la identificación, evaluación y el control de los contaminantes de origen laboral. Pero ojo, de los contaminantes que me generen enfermedad. Por lo cual, dentro de nuestra comunidad de conocimiento, hoy venimos a hablar sobre los límites permisibles aplicables a los riesgos físicos y a la teoría del control. Si bien es cierto, este es nuestro segundo paso en la ruta, ya que el primer paso que obtuvimos, hablamos sobre las definiciones que se deben aplicar o las clasificaciones que tienen los peligros físicos que verificaremos en el momento. Dentro de esta charla, lo ideal sería, en primera instancia, comprender qué es un valor máximo permisible y qué criterio se debe coger. Identificar cuáles son los diversos límites permisibles y alguna forma de valoración. Y por supuesto, una vez se identifique esta forma de valoración, se podrá también tratar el tema de cómo o qué formas deben ser la teoría del control para que ustedes como gestores dentro de las empresas podamos saber cómo tomar una decisión y a dónde debemos atacar realmente el peligro para minimizar el riesgo. El objetivo general de la charla del día de hoy es identificar para una adecuada aplicación el concepto de los valores límites permisibles aplicables a los peligros físicos. Discúlpenme un segundo aquí. Hago una cosa mejor. Aplicables a los peligros físicos y sus principios y las características, además de proponer cuáles son las formas para plantear los controles que puedo ejercer en el ambiente. Listo, como objetivo inicial de nuestra charla, pues tendremos que identificar claramente qué es el concepto de valor límite permisible, conocer cuáles son los valores límites permisibles que debemos aplicar a cada tipo de riesgo físico de acuerdo a la clasificación e identificar posteriormente la teoría de la jerarquía del control y con base en la valoración, qué nivel de decisión debemos tomar. Porque si bien es cierto, dentro de nuestra ruta del conocimiento, en los talleres posteriores, la idea es que evidenciemos en cada peligro específicamente cómo se evalúa y cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar. Es importante tener estas bases para saber más adelante, poco a poco, ir desarrollando nuestro tema de los peligros físicos. Jenny, estamos en la evaluación, ¿me confirmas? Pero ya vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos dará la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Según la resolución 2400 de 1979, ¿qué método se debe aplicar para valorar estrés térmico? A. WGT. B. Método de la ISO 7730-2012. C. Método LEST. Tenemos 10 segundos para responder. Les recuerdo que al finalizar volveremos a tener las 3 preguntas iniciales
para valorar qué tanto aprendimos el día de hoy con nuestra acción educativa. Listo, yo creo que ya pueden con las respuestas. Según la resolución 2400 de 1979, ¿qué método se debe aplicar para valorar el estrés térmico? Con un 28% nos respondieron WGT, que es nuestra respuesta A. Con un 44% método de la ISO 7730-2012 y con un 28% método LEST, con un 28%. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a la legislación colombiana? A. 90 dBA a 8 horas, 85 dBA a 8 horas o 80 dBA a 8 horas. 10 segundos para responder. Bueno, creo que podemos ir ya con nuestras respuestas de la segunda pregunta. Perfecto. ¿Cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a la legislación colombiana? Con un 13% nos indican que 90 dBA a 8 horas, un 29% de 85 dBA a 8 horas y con un 58% de 80 dBA a 8 horas. Perfecto, vamos con nuestra tercera y última pregunta del primer sondeo. ¿Cuáles son los tipos de barreras de controles según la teoría del control? A, tipo A y tipo B. B, duras y blandas. C, altas y bajas. 10 segundos para responder. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas. Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de barrera de controles según la teoría del control? Con un 28% nos respondieron A, tipo B, con un 33% duras y blandas y con un 39% altas y bajas. Este fue nuestro sondeo inicial. Ingeniero, lo dejo para que siga con la presentación y con nuestros asistentes. Listo, muchas gracias. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Listo. Sí, señor. Me parece interesante las respuestas. Vamos a ver a medida que desarrollemos el tema cómo llegamos. Yo quiero volver a retomar un poquito la clase o el momento anterior, el encuentro anterior, con unas breves definiciones como qué es un peligro físico. Son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar al trabajador sometiéndolos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas y electromagnéticas, provocando efectos distintos entre sí. Entonces miren que nosotros estamos hablando de energía. Entonces vamos a hablar que para peligros físicos vamos a hablar de magnitudes. La magnitud es la forma con la cual desde la física se cuantifica una energía. Entonces, obviamente para cada tipo de riesgo vamos a empezar a hablar de cada tipo de magnitud. Podemos hablarlo desde las dos clasificaciones que se plantearon en la charla anterior. Entonces podemos hablar, digamos, la que todo el mundo conoce de pronto de la clasificación de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, donde pues nos plantea el orden de los peligros físicos, digamos con base posiblemente en el mayor uso del peligro, o sea, lo que uno ve ahí y lo que uno identifica cómo fue clasificada en la GTC 45 fue como de acuerdo a los que más se encuentran en los ambientes laborales. Si bien es cierto, es una forma donde tenemos primero ruido, luego iluminación, luego la vibración, la temperatura, la presión atmosférica, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, pues no distinguimos a qué clase de energía se tiene.
se ha diseñado, pues, digamos, algo un poco más específico para mostrarles a ustedes a qué tipo de energía se puede referir. Entonces tenemos tres tipos de energía, que son la energía mecánica, la energía térmica y la energía electromagnética. Dentro de la energía mecánica tenemos el ruido. Entonces, yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y decimos que el ruido es el mayor contaminante que se presenta en el ambiente. Realmente el contaminante no es ruido, el contaminante es la intensidad sonora. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Digamos que efectivamente hay tres valores límites permisibles aplicables. Hay uno que es el estándar que está dentro de la respuesta, que más adelante les diré cuál es, pero hay otros de dos casos especiales que debemos tener en cuenta. El ruido, digamos, se clasifica de acuerdo a su forma en continuo, intermitente, de impacto, de ultrasonido o de infrasonido. El sonido realmente es el contaminante y se mide en decibeles A, en dBA, y es como la fuerza que llega a impactar mi tímpano. Esa es la magnitud que estamos evaluando. Entonces, por eso uno se da cuenta que hasta los músicos o con sonidos tan agradables o a los DJs les dan enfermedades ocupacionales por exposición a ruido. La vibración, que es otra forma de ver este tipo de exposiciones, tenemos que es una fuerza que se mide por la aceleración del cambio de la velocidad entre el movimiento oscilatorio. Y ese cambio se mide en metros sobre segundo. Entonces, vibración tenemos por factores mano-brazo y cuerpo entero. Para estrés térmico o la condición térmica tenemos que separar dos cosas. Lo que nosotros llamamos comúnmente estrés térmico, que es realmente cuando la temperatura o las condiciones medioambientales pueden generar una afectación directa a mi trabajador, como cuando trabajamos con una alta fuente de calor, como puede ser un horno, digamos un horno de incineración, un horno de fundición de metales, a diferencia del confort térmico. Mire lo que está pasando en estos días en Bogotá. Yo creo que estamos como cambiando de estación. Entonces hemos tenido días muy soleados, donde tenemos mucho calor, y hay días que tenemos frío intenso, o madrugadas donde hay un frío intenso por lluvias, baja la temperatura demasiado, pero teóricamente esos cambios nos pueden dar una gripa común o algo así, pero no va a tener una incidencia real. A eso se le podría llamar confort térmico, y eso realmente hace parte del resorte o de las valoraciones del ambiente que pertenecen a ergonomía, o sea, la parte de satisfacción de mi trabajador, de bienestar, no de afectación directa a su salud, que son dos cosas diferentes. Y por último tenemos el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético, pues tenemos todas las radiaciones que se clasifican en dos. Unas que son las radiaciones ionizantes, que es cuando la fuerza por la velocidad o la fluctuación de la onda es tan fuerte que hay una ruptura del y átomo, por lo cual se fragmenta y genera iones. Y entonces tenemos los rayos alfa, gamma, beta, rayos X y neutrinos, o tenemos las radiaciones ionizantes, no ionizantes, que es donde la onda tiene una baja frecuencia relativamente y no alcanza a romper el átomo, por lo cual este conserva su estructura. Y hay un rango demasiado amplio en estas radiaciones no ionizantes que empieza desde los campos eléctricos y electromagnéticos, que son los riesgos que en la actualidad están cobrando una gran importancia o afectación en nuestra población trabajadora, pasando luego por todo el espectro de comunicaciones, llegando al microondas, posteriormente pasamos al infrarrojo, que ya es conocido, la luz visible y el ultravioleta. Y en el ultravioleta puede haber alguna ruptura de las formas de exposición. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo claro un poco nuevamente o refrescando esos conocimientos sobre la clasificación de los peligros y la definición del peligro físico, pues entendamos qué sería el valor o cuál es la definición que se tiene de valor límite permisible para peligros físicos. Entonces, voy a leerla textualmente. Se dice,
se puede definir el valor límite permisible de un peligro físico como la magnitud presente en el ambiente de un lugar de trabajo por debajo en el cual existe una razonable seguridad de que una persona podría desempeñar su labor de forma indefinida, cumpliendo una jornada durante su vida de trabajo sin sufrir molestias o daños a la salud. Los valores límites permisibles están definidos para la mayor cantidad de gente, es una tendencia. Hay que entender que pueden haber personas susceptibles a agentes y otras personas que son tolerables a los agentes. Es decir, no es una línea exacta, pero sí es la tendencia de definición donde nosotros debemos identificar o establecer qué controles debemos tener. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, yo no sé, hay veces cómo considerarlo, en Colombia podemos tener vacíos, y ahorita voy a irme a la parte legal que para mí es muy importante, porque lo primero que debemos cumplir es la ley. Entonces vamos a ver desde la legislación qué nos pueden indicar y qué nos va a establecer desde el gobierno, qué nos podemos guiar, y si ya no tenemos esas herramientas, de dónde podemos, disculpen el término, echar mano o tomar un referente técnico para valorar un peligro y saber qué criterio podemos tener. Es importante tener esto claro porque digamos que la higiene a lo largo del tiempo ha sido un patito feo dentro de la gestión de los peligros o los riesgos dentro de las empresas. A raíz del decreto 1072, donde nosotros pasamos a un sistema de gestión, pues digamos que la parte de gestionar de forma adecuada los peligros higiénicos ha sido un poco debatida. Si ustedes me preguntan a mí, una empresa debería definir sus peligros, o sea, qué tabla de peligros utiliza y qué límites y por qué razón los escoge. Pero pues digamos que la gente no, o las empresas no han llegado a ese nivel de desarrollo de un programa de higiene ocupacional. Obviamente hablo de higiene porque dentro de la higiene están los peligros o la clasificación de los peligros físicos, ¿correcto? Entonces, miremos qué nos dice la legislación. Entonces, yo arranco el decreto ley 1072 y voy a leer textualmente lo que es el artículo 224.615, que me habla de la obligatoriedad de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Paradójicamente, o que uno debería más bien contextualizarse, que este mismo artículo dentro del decreto es el que obliga a hacer las matrices de peligros o las matrices IPBR y su actualización anual. Voy a leer el primer párrafo. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistémica, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que puedan ser priorizados y establecer controles necesarios. Y aquí es donde involucra los peligros físicos, porque me dice lo siguiente en la última frasecita: realizar mediciones ambientales cuando se requiera. O sea, miren que ahí ya está diciendo, ojo, no solo debemos quedarnos con aplicar matriz de peligros, bien sea GTC 45, matrices RAM o cualquier otra metodología, sino que para dar una valoración efectiva del peligro, cuando hablamos de peligros, en este caso físicos, químicos y biológicos, debemos plantear evaluaciones. Entonces miren cómo aquí ya me está diciendo, señor, plantea evaluaciones. ¿Y por qué yo lo meto en el tema de hoy? Porque para cuando me dice ahí priorizar y establecer controles, solo lo puedo hacer haciendo evaluación, teniendo un límite permisible con el cual yo compare, identifique la situación de exposición y ahí sí priorice utilizando jerarquía del control. Por eso la importancia de esta charla el día de hoy. En su parágrafo 2, digamos que reevalúa este tema y dice lo siguiente: de acuerdo con la naturaleza de los peligros y la priorización realizada, la actividad económica de la empresa y el empleador y contratante utilizarán metodologías adicionales para complementar las evaluaciones de los riesgos en seguridad en el trabajo ante peligros de origen físicos, y ahí lo dejo. Entonces miren cómo él me está diciendo, hay que valorarlo, y si hay que valorarlo no solo es medirlo, sino también tener con qué comparar.
En la ley novena del 79, entonces, mire, ahí parto para que entendamos cómo me lo está pidiendo tácitamente en la manera actual. Ahora, vamos a pasar a qué me dice la ley novena. O sea, estamos hablando de retroceder en el tiempo. 42 años va a ser ya. Y me dice en su artículo 80 que el Código Sanitario en su ley novena habla que debemos proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos. Pero a su vez, más adelantico, en su artículo 105 al 109, me habla de esos mismos peligros físicos y en su artículo 110 ya me está hablando de los valores límites en los lugares de trabajo. Entonces miren que la ley novena ya me está diciendo, oiga, tenemos que empezar a legislar de este tema. Y los primeros límites permisibles que salen en Colombia salen en la resolución 2400, de los cuales hay unos que están vigentes y otros no. Entonces, ¿cuáles están vigentes? Están vigentes en la actualidad los peligros para radiaciones ionizantes que se encuentran ahí, y hay algo muy especial, y es que en su artículo, bueno, en el título 3, capítulo 1, artículo 348, si no estoy mal, digo artículo 48, mentira, me habla que para valorar el estrés térmico por calor, y esa es una pregunta del tema, es el método que se va a coger, es el método WGT. Entonces, aquí como tal no me da un valor límite, pero sí me exige una metodología para valorar el estrés térmico por calor. Y hay algo muy importante con el estrés térmico por calor, porque conectándolo con otro decreto, el decreto 2090, cuando uno habla de pago de pensión por exposiciones o actividades de alto riesgo, una de esas es la exposición a altas temperaturas. Entonces, conectando todo, ¿cómo yo identifico si mi personal está expuesto o no de forma continua a altas temperaturas? Pues la respuesta es aplicando método WGT, como me lo pide o me lo indica la resolución 2400 en su título 3, capítulo 1. Aparte de los límites permisibles aquí, pues que han ido evolucionando, y ahorita vamos a ir hablando un poco de la evolución de los peligros o los límites permisibles de los peligros, pues me planteé unos conceptos iniciales, sobre todo en la parte de iluminación y ruido, los cuales han sido derogados. Con la iluminación hay un tema bien importante y es, voy a adelantarme, y es que en el año 2010, si no estoy mal, el Ministerio de Minas y Energías saca el RETILAP, que es el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, y en el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, en su capítulo 4, sección 410, me dice que debemos garantizar que en todo puesto de trabajo, dice así, se debe tener los siguientes niveles de iluminación o iluminancia de acuerdo a la ISO 8995, y me da una tabla específica donde por actividad me genera un valor. Hubo una discusión jurídica muy importante hace un tiempo y decía, venga, es que solo legisla minas y energía, pero eso no es ocupacional porque es ocupacional lo legisla trabajo. En algún conversatorio decía que es que las normas van en el mismo sentido y una sí podía reemplazar a la otra. Entonces, a criterio digamos, de los juristas con los que estábamos hablando ese día, la norma aplicable en este momento es RETILAP, la tabla que está en el RETILAP. Entonces, ese es el cambio que surgió. En cuanto a ruido, pues la resolución 2400 en su capítulo 3, en su título 3, capítulo 4, me hablaba en ese tiempo de 90 decibeles a 8 horas. La primera resolución que cambió esto lo hizo el Ministerio de Salud y Trabajo en el 83 con la resolución 8321, donde me habló de unas condiciones de exposición, pero ahí mezcló muchas condiciones de concepto de salud. En ese tiempo, en el año 83, no existía como tal el concepto o el Ministerio de Ambiente como tal, más bien. Hablamos como salud complejo, y ya en el año 90 sale la resolución 1792 del 90, que me fija como límite de exposición continua 85 decibeles a 8 horas. De la resolución 2400 en su artículo 92, parágrafo 1, para ruido, hay algo bien importante. Entonces dice, habrá un límite permisible para oficinas y labores de concentración
Sí. Y entonces me dice que en un ambiente de oficina donde predomine la concentración, en su artículo 92, parágrafo 1, me dice que el límite permisible es de 70 decibeles. Aquí hay que aclarar algo. Si bien la higiene habla de enfermedad, los 70 decibeles es un límite de concentración y es muy cierto. En ambientes donde yo tengo mucho ruido de fondo, muchos sonidos, mucha gente hablando, pues concentrarme es difícil. Entonces la gente tiende o a alargar sus jornadas o a llegar más temprano o a llevar trabajo a la casa. Entonces uno fácilmente puede identificar eso porque uno debe en las tareas de concentración facilitar ambientes que generen esa concentración y la resolución 2400 nos indica que debemos tener valores por menos de 70 decibeles. Dentro de lo que derogaron de la resolución 8321 del 83 que les decía, todavía queda un parrafito vigente que es la parte de ruido de impacto. Entonces hay una tabla que dice que para ruidos de impacto hay unos niveles permisibles por números de impacto DI. En esta resolución, como les decía, también nos habla de acuerdo al órgano blanco, cuál es la cantidad de radiación que puede percibir una persona. Yo les puedo decir que, paradójicamente, las radiaciones ionizantes, por el peligro que ofrecen y el nivel de riesgo que se tiene, son como les dije, son los peligros que más tiene legislación. O sea, si uno mira entre circulares, decretos y demás, inclusive actualizados hace menos de 2 años, podemos tener un compendio de, si no estoy mal, 17, 18 normas solo aplicables al manejo de fuentes de radiación ionizante que involucran protección, involucran mediciones e involucran más cosas. Y ahí los límites permisibles aplicables están dentro de la resolución 2400. ¿Hay una matriz legal? Sí, hay una matriz legal y de pronto no como tal es oficial, llamémoslo así, pero pues uno puede tomar que este librito, que es la guía técnica para análisis de exposición a factores de riesgos, el cual fue emitido por el ministerio en el 2010, si mi memoria no me falla, pues el libro, ¿qué hizo el ministerio en ese tiempo? Entonces contrató a unos expertos para que actualice o buscaran las metodologías que el gobierno recomendaría o el ministerio para hacer valoraciones de puestos de trabajo. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de valoraciones de puestos de trabajo, volvemos al cuento, necesitamos un límite permisible para poderlo abordar. Y este límite permisible, por eso dice físicos, químicos y biológicos, en este librito ustedes lo pueden descargar, es un libro de consulta libre. En su página 70 me presenta esta, ¿cómo se llamaría? Esta matriz. Y en esa matriz vemos algo importante. Entonces aquí voy a hacer claridad en unas cosas, está un poco desactualizada, porque pues obviamente hay 3 límites permisibles que no están en cuenta, que es el RETILAP, que es el de campos eléctricos y electromagnéticos. Ya miramos si están ahí. De resto, todos están vigentes. Y aquí voy a hacer una claridad. Y es, venga, tenemos método para temperatura, tenemos límites establecidos por ley para iluminación, para ruido y para campos electromagnéticos y para radiaciones ionizantes. O sea, para esos 5 aspectos tenemos claridad. ¿El problema cuál es? ¿Qué pasa con los demás? Entonces, lo que uno teóricamente puede hacer es decir, venga, el gobierno o el ministerio nos relaciona en esta tablita unas normas o unos criterios que puedo tener en cuenta. Esa es una buena observación que uno puede hacer. Entonces vamos a desglosar y por eso digamos que quiero partir desde aquí como una tabla que ustedes pueden utilizar también. Entonces fíjense que para ruido continuo, efectivamente, el decreto es la resolución 1792 del 90, se miden decibeles y ojo, el límite permisible, se lo repito, 85 decibeles a 8 horas. ¿Qué es el nivel de acción? Entonces, aquí hay que aclarar algo y es, estamos acá, que es el límite permisible. Pero si yo llego ahí, teóricamente, si me paso de ahí, voy a tener una relación muy alta entre exposición versus enfermedad que se puede aparecer. Yo debo generar controles desde antes, porque hay personas susceptibles. Hay gente que es más susceptible al calor, hay gente que es más susceptible a la vibración por el peso, al sonido por condiciones biológicas. Entonces, la teoría me dice que
en lo posible yo establecer un nivel de acción que normalmente se toma el 50% de esa magnitud. Como el ruido es de tipo logarítmico y en la resolución 1792 la tasa de intercambio se fija de 5 en 5. Entonces, encontramos que estoy pasando de 85, que sería el límite, el 50% sería 80. Entonces, por eso aquí me hablan de un nivel de acción. Entonces yo, ojo, y eso es como para que todos tengamos en cuenta. Debo prender la alarma en mis empresas cuando yo al hacer una valoración por un peligro higiénico de ruido, encuentro que la exposición de los trabajadores o los ambientes de trabajo están por encima de 80 decibeles. Entonces digo, ahí que tengo que hacer control. Esa es como la manera de hacerlo. Cuando hablamos de ruido de impacto, miren que aquí sí me dice, es la resolución 8321 y el nivel de acción ya son 140 decibeles. Si estamos hablando de un ruido de oficinas de forma ambiental, los call centers, y aquí hay una variación que quiero tener, tengamos, digamos, dos tipos de exposición o dos tipos de criterio. Uno es el ambiente que puedo tener, y ahí sí las sugerencias son 70 decibeles, de acuerdo a lo que les estaba explicando. Y lo otro es el sonido que se puede percibir adentro del oído por el uso de los dispositivos de habla. Y ahí sí tendríamos que valorarlo contra exposición, que serían 85 decibeles. ¿Listo? En las vibraciones, miren aquí ya me dice, no hay. Y entonces, aquí hay un principio que les quiero traer a colación. Eh, Ustedes ven mi pantalla, ¿correcto? Me pueden, no sé si Jenny me puede colaborar, necesito pasar, bueno, no mentiras. La resolución 2400 en su artículo 154 indica que para los peligros químicos, los límites permisibles deben tomarse de los límites emitidos anualmente por la Conferencia Gubernamental de Higienistas Americanos, ACGIH. ¿Por qué es importante esto de la ACGIH? Porque resulta que en el libro de los TLBs también hay TLBs físicos. Entonces uno también podría decir lo siguiente, que si para químicos el gobierno me recomienda tomar ACGH, pues si yo no tengo para físicos, podría ser también una muy buena referencia y aquí me lo constata. Entonces me dice, ojo, si no tengo para vibración, entonces tome para cuerpo entero, tome la ISO 2631 y para manobrazo la ISO 5349. Eso es importante tenerlo presente, porque podemos establecer, o hay gente que he visto que toma referentes técnicos también muy buenos, como los métodos y límites establecidos por el Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo de España. Entonces, como en la legislación en ningún momento me dice cuál, pues uno dice, ¿de dónde me cojo? Entonces, inicialmente yo le recomendaría, pues por este orden, y miren que hay un libro del ministerio que recomienda, y lo de ACGH, poder tomar lo que está dentro del libro. Pero si no, también puede ser muy válido tomar referentes técnicos internacionales muy precisos. Para temperaturas, la GTC me está diciendo, ojo, recuerden que lo primero que tenemos que tomar para calor es el índice WGT. Y el índice WGT es aplicable a la norma ISO 7249. Para frío, porque es diferente, tomar el índice WCI, que es el índice de congelación, y es el índice de la ISO 11079. Entonces ya son diferentes. Cuando hablamos de radiaciones, pues acá podemos nuevamente, miren que aquí ya no tiene marco, porque en ese tiempo no se tenía como gran expectativa, pero en el libro de ACGIH sí se tiene todavía un compendio completo de normatividad aplicable a radiofrecuencia. Y sé que hay un manual de radiofrecuencia que se puede aplicar. En campos eléctricos y electromagnéticos, como les decía, ya la norma del RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, me habla de los límites permisibles de los campos a los cuales se puede aplicar. Y esto me habla de personas adaptadas y personas no adaptadas a la exposición. Lo mismo pasa con iluminación, que les decía que migró de la resolución 2400, que tomaba, fíjese, la ISO 8995, y en este momento ya aplica el tema del retilado. Entonces, lo que debemos entender
a grosso modo, en esta pequeña charla que veníamos, es que efectivamente nos podemos guiar y tener unos límites permisibles que debemos establecer, ojalá en lo posible antes de evaluar, para saber contra qué me voy a comparar. Si uno hablara de la higiene, como la teoría habla dentro de lo que se llama la higiene de campo, que uno debe hacer eso antes de medir. Entonces, yo los invito a ustedes que como empresa verifiquen qué límites son los que debemos aplicar realmente y ojalá en un documento dejarlos plasmados. Una vez entendido esto, debemos ver que yo hago un proceso de evaluación para valorar. Y cuando valoro, pues normalmente encuentro, hay digamos que dos tendencias de valoración. La que ustedes ven en la pantalla ahorita es un gráfico que obedece al cálculo del rango de exposición de un actor que se llama James Rock, que si ustedes miran gatizos y miran la GTC 45, la recomiendan como de uso. Ojo, esto no es legal, o sea, digo legal es que como tal la legislación lo pide al pie de la letra, la legislación dice valore, uno puede aplicar cualquier metodología de valoración. Entonces, en esta es simplemente lo que hacen es mirar la concentración o la magnitud que me da sobre el límite permisible y multiplicarlo por 100. Y me da unos niveles de decisión donde me hablan de una alta exposición, cuando obviamente estoy en rojo, por encima o sobrepaso el 100% de ese valor límite permisible, una mediana exposición donde debo iniciar controles de prevención después del 50% de esa magnitud y una baja exposición cuando hablamos en un rango entre el 10 y el 50, donde digo, no, es importante avisarlo, pero pues no hay que prevenirlo porque la probabilidad de que ocurra un accidente es muy baja, y una mínima o nula exposición cuando hablamos de factores por debajo del 10%. Según la teoría, el único factor de riesgo donde no debo escatimar teóricamente algún tipo de control para riesgos físicos serían las radiaciones ionizantes porque producen cancerígenos. Entonces, cuando tenemos sustancias o medios físicos que produzcan cáncer, como lo dice aquí eh, la legislación, disculpe, me devuelvo, acá en el parágrafo 2, agentes potencialmente cancerígenos como son las radiaciones ionizantes, pues debemos aplicar todo tipo de control, dar prioridad independientemente su dosis y su nivel de exposición. Entonces, volviendo aquí, ¿por qué es esto? Porque con base en estos peligros o en esta clasificación, yo debo obedecer a cómo debo actuar. Entonces, uno debería indicar cuál es la forma más adecuada de actuar o atacar un peligro que estoy valorando. Entonces, dentro de la cadena que estamos viendo, estamos diciendo, oh, tenemos un riesgo donde lo estoy valorando, donde tengo un límite permisible al cual comparo contra esa valoración, le estoy dando un nivel y cómo actúo. Y ahí viene una cuestión que se llama la jerarquía del control. La jerarquía del control está diseñada o es un rango que está diseñado con el objeto de que se pueda realmente atacar los peligros de forma adecuada. Y se divide en dos, en las barreras duras que atacan realmente el peligro desde la fuente o interrumpiéndolo hacia el trabajador y no lo involucra a este, y las barreras blandas, que sería entonces el otro tipo de control, que es donde se involucra a la persona. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a no ser tan juiciosos y por eso cuando involucramos a la persona, la probabilidad de que el control sea efectivo disminuye significativamente. Esta teoría del control me habla de 5 niveles que debemos tener en cuenta. El primero es la eliminación. Pues obvio, si tengo un peligro, y lo elimino, pues la efectividad va a ser del 99%, o sea, desaparece totalmente porque el peligro ya no existe. Un ejemplo que podemos tener puede ser, digamos, una superficie vibrante en un proceso en la cual efectivamente, digamos, cambia el proceso totalmente por otro que no vibre y genere el mismo efecto. Eso sería. Una sustitución puede ser el cambio de tecnología en la cual el peligro disminuye o se mantiene, pero en un nivel, no más bien, disminuye como tal. Eso sería una sustitución. Para cuando hablamos de los peligros o los controles de ingeniería, que en los casos de los peligros físicos son los más utilizados, son todas esas acciones que puedo tener para mitigar o encapsular el proceso de tal manera que no salga. Hablemos de ruido y de temperatura inicialmente.
donde puedo utilizar barreras para apantallar, como barreras insonorizantes o placas deflectoras, donde las ondas térmicas o sonoras no las pueden atravesar y quedan encerradas. Si es el ruido, le puedo colocar un silenciador a la máquina y baja. Si estamos hablando, digamos, de iluminación, ya los diseños son adecuados. Si estamos hablando de vibración, una amortiguación al proceso puede ser el adecuado. Y esas barreras siempre me darán efectividades por encima del 50%. Entonces, lo que uno puede hacer es combinarlas, sobre todo entre la sustitución y la ingeniería, de tal manera que yo atacando el control pueda sustituir eso. De segundo aspecto, ya tenemos las barreras blandas. Entonces, las barreras blandas hablamos de los controles administrativos, donde inicialmente hablamos de la capacitación y es muy importante. Aparte de nosotros indicarle a nuestro trabajador que el peligro está y que el peligro tiene una valoración y cuál es su nivel de exposición, el capacitarlo para que haga la tarea de la forma adecuada, minimizando el riesgo o el peligro presente, me va a hacer efectivo. Entonces también enseñarles la tarea en la cual se expone de la menor manera es adecuado. Por eso les instructivos de trabajo. Ya después podemos hablar de la señalización en el sitio, donde toda la información alrededor de nosotros que nos advierte de los peligros es adecuado. Podemos tener procedimientos administrativos como manejo de tareas de alto riesgo para trabajos en caliente, que a pesar de que me va a dar también en la parte de seguridad industrial algún tipo de control, también para la parte de exposición efectivamente me la va a dar. Y todo el seguimiento médico que los peligros me pueden ofrecer al trabajador. Entonces, si yo hago una vigilancia médica a mi trabajador, puedo tenerlo ahí. Son los controles administrativos. Y por último, piensen que los dejo y que deben ser seleccionados con base en el nivel de exposición y las características de exposición a cualquier peligro. Tenemos los elementos de protección personal. Desafortunadamente, vamos a ver en la vida real esto, y es que lo que vamos a hacer por costos es menos eliminación, menos sustitución, algo de controles de ingeniería y en lo posible vamos a hacer siempre controles administrativos y elementos de protección personal. Y esto se debe a algo que también es lógico y es que, digamos que desde las áreas de seguridad en el trabajo, pues tienen acceso a esos controles muy fácilmente, a dotar a las personas con elementos de protección, hacer la charla, la señalización, la demarcación, pero de pronto ya cuando hablamos de presupuestos, de cambios de procedimiento, de sustitución de materias, de inversión económica, pues es el reto realmente de convencer a las organizaciones que invertir en esto es importante. Por lo cual debemos pasar de esa situación actual a la pirámide de la situación deseada, donde realmente yo debo aplicar barreras duras y en lo posible trabajar o llegar a simplemente complementar esos controles para una mayor efectividad con las barreras blandas. O sea, las barreras blandas siempre hay que aplicarlas, pero no como garantizar el control por base de la implementación de ellas, sino como el complemento para mejorar la eficiencia de la garantía que me dan las barreras duras aplicadas. Entonces, en la charla del día de hoy, pues les venía a traer eso, chicos, y es cómo nosotros debemos conocer nuestra legislación, conocer nuestros peligros, en los peligros físicos, identificar de dónde los vamos o contra qué los debemos valorar por ley y con base en esa valoración, cómo debemos dar esa ruta de control. Porque dentro de nuestra ruta del conocimiento que proponemos para este año en positiva, vamos a después con talleres y didácticas ir identificando estos mismos aspectos específicos para cada peligro y viendo cómo nosotros evaluamos, analizamos y las medidas adecuadas de control en cada una de estas clasificaciones para que logremos una mejor prevención de los peligros físicos en los ambientes laborales. Espero que la charla les haya gustado y ahora sí podemos evaluar nuevamente el sondeo, Jenny. Claro que sí, ingeniero. Vamos a iniciar con nuestro sondeo final y quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen
de seleccionar la respuesta correcta. La doctora nos dará, el ingeniero nos dará la respuesta correcta de acuerdo a cada pregunta. Entonces Correcto. vamos con nuestra primera pregunta. Según la resolución 2400 de 1979, ¿qué método se debe aplicar para valorar el estrés térmico? A. WBGT. B. Método de la ISO 7730 del 2012. Y método LEST. Entonces vamos a responder, por favor. Perfecto, vamos con nuestras respuestas. ¿Cómo nos fue? Según la resolución 2400 de 1979, ¿qué método se debe aplicar para valorar el estrés térmico? Con un 46% respondieron WBGT, con un 46% método ISO 7730 del 2012 y con un 8% método LEDS. Entonces, ingeniero, por favor, ayúdenos con la respuesta correcta. La respuesta correcta es el método WBGT. Como les decía, es el método en el cual la resolución 2400 por su artículo 48 me indica que debemos valorar los estrés térmicos por calor. Esa es. Perfecto, entonces nos vamos a ir con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a la legislación colombiana? A. 90 dBA a 8 horas, 85 dBA a 8 horas, 80 dBA a 8 horas. 10 segunditos para responder. Perfecto, vamos con nuestras respuestas. ¿Cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a nuestra legislación colombiana? Con un 3% respondieron 90 dBA a 8 horas, con un 52%, 85 dBA a 8 horas y con un 46%, 80 dBA a 8 horas. Ingeniero, por favor, ayúdenos con la respuesta correcta. Entonces, aquí hay que aclarar, el límite permisible son 85 decibeles a 8 horas. Más sin embargo, recuerden que recomiendan un nivel de acción, es decir, donde yo debo empezar a tomar actividades o a tomar acciones después de los 80 decibeles. Esa es la respuesta, Jenny. 85 Perfecto, entonces decibeles a vamos 8 con horas. nuestra tercera. Entonces estamos muy bien. Nuestra última Sí. pregunta. ¿Cuáles son los tipos de barreras de controles según la teoría del control? A, tipo A y tipo B. B, duras y blandas. C, altas y bajas. 10 segundos para dar nuestra respuesta. Perfecto, ya podemos ir con nuestras respuestas de esta última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de barrera de controles según la teoría del control? Con un 16% nos respondieron tipo A, tipo B. Con un 56% nos respondieron duras y blandas y con un 28% altas y bajas. Ingeniero, por favor, ayúdenos con la respuesta correcta. La respuesta correcta son barreras duras y barreras blandas. Recuerden que las barreras duras son las más eficaces y son las que son por eliminación, sustitución o controles de ingeniería. Y las barreras blandas que obedecen a las que tienen, digámoslo así, asiento en el trabajador, están hechas por los controles de tipo administrativo y los controles por medio de elementos de protección personal. Entonces son barreras duras y barreras blandas. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por ayudarnos a despejar estas dudas y dar respuesta a estas preguntas. Ingeniero, Ok, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta no, importante acción ustedes, educativa. Y por supuesto, a todos nuestros asistentes. Agradecemos su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti.
Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 7. Logren, promuevan hábitos saludables de trabajo y de equilibrio, empresa, familia y persona. Para salvar vidas. Recomendación número 8. Fortalezcan la gestión en seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cuidado integral, físico, mental y emocional para salvar vidas. Recomendación número 9. Cooperen. Los trabajadores deben cooperar con sus empleadores y ser protagonistas de su autocuidado. Para salvar vidas. Recomendación número 10. Controlen siempre que el modo de trabajo varíe. Hay que evaluar los riesgos conexos y gestionarlos para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.